plataformas de redes sociales. Pero yo soy un defensor del periodismo independiente, porque yo he estado en las dos arenas. Yo he estado en medios de comunicación por muchos años trabajando para empresarios. Y ahora, desde hace, 2019 para acá, estoy ejerciendo el periodismo de forma independiente. Y el fin de semana, el sábado, leí un escrito que circulaba sin autor en las redes sociales, tratando de confundir a la población panameña en relación con el tema del periodismo independiente, y que concluía, porque no voy a leer el artículo completo, no vale la pena. Hoy Panamá necesita un periodismo valiente y crítico. Miren eso que escribió esta persona, que ya yo me imagino de dónde salió ese escrito. Hoy Panamá necesita un periodismo valiente y crítico, pero también transparente sobre quién financia, quién pauta y quién se beneficia del relato. Porque la democracia no se destruye solo con corrupción, también se destruye con manipulación mediática en nombre de la ética. Bueno, yo hago el análisis de la conclusión de este escrito y se las voy a compartir. Es evidente que el autor de dicho escrito intenta hacer quedar mal al verdadero periodismo independiente y al mismo tiempo justificar a los medios y periodistas que se hacen eco de todo lo que se genera desde las oficinas de gobierno. No hay que tener dos dedos de frente para percatarse de ese propósito, luego de haber leído ese artículo, que repito, no vale la pena compartirlo con ustedes. El cuestionamiento a la transparencia es válido, pero es válido cuando se aplica con honestidad intelectual y no como arma para desacreditar, sugerir de forma directa o velada que el periodismo independiente manipula la información mientras otros actores mediáticos actúan con pureza ética. Es, como mínimo, una lectura interesada de la realidad panameña. En Panamá, ejercer un periodismo verdaderamente valiente y crítico, como sugiere el escrito en su parte final, tiene costos. Costos políticos, porque confronta al poder, costos económicos, porque la independencia suele pagarse con retiro de publicidad. ¿Por qué creen ustedes que aquí hubo dos cuñas de gobierno y como se mantuvo la línea editorial de decir las cosas como son, de permitirle a la población hablar, de permitirle a todos los sectores hacer uso de estos micrófonos, ya esas cuñas de gobierno no están? ¿Por qué creen ustedes? Entonces, hablar de periodismo crítico y valiente como necesidad para este país, lo que más hacemos nosotros aquí todos los días es periodismo crítico y valiente. Y por eso no tenemos cuña de gobierno. Por eso aquí no hay publicidad de gobierno. Por atrevernos a ser valientes, por atrevernos a cuestionar, por atrevernos a incomodar, por atrevernos a ser críticos. Costos políticos, muchos, porque estamos confrontando al poder. Costos económicos, porque la independencia suele pagarse con retiro de publicidad, cierre de espacios y bloqueo financiero. Y costos personales, porque cuando el silencio no se logra por presión institucional, se intenta por intimidación. Yo conozco varios casos en este país de personas que les han quitado los programas de radio porque las emisoras en las que se hacen los programas han sido presionadas desde los gobiernos. Si no sacas a esa persona del medio, o si esa persona no cambia su cuestionamiento permanente, te quito la pauta del Estado. Te quito la pauta del Estado.
Las amenazas, y lo digo por experiencia, han sido incluso de muerte. Y no exagero, no es retórica, son una realidad que muchos periodistas hemos vivido. Yo nunca olvido, si sigues diciendo X, Y o Z cosa, puedes amanecer con la boca llena de moscas. Ese mensaje lo recibí yo. Quienes cuestionan al periodismo que incomoda rara vez mencionan estas consecuencias. Tampoco suelen hablar del contexto en el que operan los medios independientes, sin protección del Estado, sin el respaldo económico de grandes anunciantes gubernamentales y bajo constante escrutinio de quienes prefieren un periodismo dócil, complaciente y alineado al discurso oficial. La manipulación mediática no ocurre únicamente en redacciones incómodas para el poder. Ocurre sobre todo cuando se renuncia a fiscalizar, cuando se maquillan los errores del gobierno, cuando se confunde la información con la propaganda y se normaliza el aplauso como línea editorial, cuando se oculta información, cuando no se cubren protestas. Así de sencillo. Eso también es manipulación, cuando no se entrevista a gente que cuestiona y que se opone a algunas medidas adoptadas por los gobiernos. Eso también es manipulación, aunque se revista de equilibrio y responsabilidad. Y ustedes saben perfectamente que lo que yo estoy diciendo es totalmente cierto. Decir que la democracia se destruye con manipulación mediática, cierto. Pero omitir quién manipula, desde dónde y con qué intereses es otra forma de manipular. Si no, recuerden las protestas cuando la mina. Recuerden las protestas cuando la Caja de Seguro Social, como algunos medios de comunicación, hacían la cobertura para decir, nosotros lo cubrimos. Pero ustedes se acuerdan cómo eran las coberturas. Y díganme si eso no era manipulación. Pura y dura. El silencio selectivo, la autocensura y el alineamiento sistemático con el poder también destruyen la democracia, aunque no generen titulares incómodos ni fricciones políticas. El periodismo independiente en Panamá no necesita justificaciones morales de quienes nunca han asumido los riesgos de incomodar. Necesita garantías, respeto y un debate honesto. Quienes hemos pasado décadas en los medios sabemos cómo se tejen los hilos, cómo se construyen los silencios y cómo se premia la obediencia disfrazada de ética. Defender al periodismo independiente no es defender errores, que los hay, claro que los hay. Aquí nos equivocamos también. Claro que sí, no somos perfectos. Sino defender la pluralidad, la crítica y el derecho ciudadano a una información no administrada por el poder. Sin ese contrapeso, la democracia no se fortalece, se vacía. Panamá no necesita menos periodismo incómodo, necesita menos complacencia, necesita menos micrófonos al servicio del poder y más preguntas sin permiso. Porque cuando el periodismo renuncia a incomodar, deja de ser periodismo y se convierte en protocolo, en relaciones públicas. Quienes hoy señalan al periodismo independiente deberían explicar por qué molestan tanto las voces críticas y por qué incomodan tan poco los aplausos. Deberían decir con la misma vehemencia que exigen transparencia ajena a quién sirven sus silencios y qué intereses protegen con su narrativa selectiva. El verdadero peligro para la democracia no es el periodista que investiga, cuestiona y denuncia, sino el que justifica, encubre y normaliza el abuso desde una supuesta superioridad ética. Este periodismo no informa, administra obediencia. Sin periodismo independiente,
No hay control del poder, no hay debate real y no hay ciudadanía informada. Hay escenografía democrática y relato oficial. Y conviene decirlo sin rodeos. Cada ataque, cada descalificación, cada amenaza contra un periodista crítico no debilita al periodismo independiente, desnuda al poder que no tolera ser vigilado. Hoy, más que nunca, defender al periodismo que incomoda no es una opción editorial, es una obligación democrática. Democrática. Y señores, yo escucho hablar mucho de extorsión por parte de algunas personas. ¿Por qué no voy a llamar periodistas? De algunas personas o de algunas páginas. Pero, ¿cuándo surge la extorsión? ¿Y quién permite la extorsión? Si tú, y yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos empresarios y les he dicho, los responsables y culpables de la extorsión son ustedes mismos. Ustedes mismos, que simple y sencillamente caen en el juego. Si ustedes no la deben, no tienen por qué temer. Hablen y digan lo que quieran. Yo no tengo nada que temer. Eso es lo que les he aconsejado a muchos que caen en las redes de la extorsión. Porque llega una persona y te hace 5 publicaciones con información. Entonces hay 2 caminos. Si la información es falsa, ¿yo por qué tengo que darte dinero para que no lo sigas publicando? Demuéstrame que lo que estás diciendo es mentira. Digo, es verdad, perdón. Demuéstrame que lo que estás diciendo es verdad. Que yo cometí un delito. Publica lo que quiera. Ah, no. El empresario, el político, inmediatamente se asusta y dice, ¿cuánto? Y pagan. Entonces después dicen, extorsión. No pagues un centavo. No pagues un centavo. Pero está el otro que sí la debe y que sí teme. Entonces cae en el juego. Y si tú caíste una vez, ten la plena seguridad que te conviertes en piñata, porque te dieron un palazo, te van a volver a dar un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, y así seguirán. Entonces, para que haya extorsión, tiene que haber una persona que simple y sencillamente algo teme. Y eso se acaba el día en que esa persona, ese político, ese empresario, yo no te voy a dar un centavo, porque yo no he hecho absolutamente nada malo. Y si yo hice algo malo, presenta las denuncias correspondientes ante los tribunales competentes y se acabó. Ya. Pero ahora resulta que quien cae en las redes del extorsionador, ahora dice, es que me están extorsionando. Si tú no has hecho nada, no tienes por qué dar nada. Si tú no has hecho nada, tranquilo, sigue publicando y haz lo que te dé la gana. Ese es el problema que hay en Panamá, que hay mucha gente que tiene, wow, cola de paja enorme, se la descubren, utilizan eso y te van a visitar y tú caes en la red de los extorsionadores. Que repito, eso no es periodismo. Eso no es periodismo, señoras y señores. Eso es otra cosa. Así que no confundamos el agua con el aceite, porque no tiene una cosa nada que ver con las otras. Así que, y
el hecho que haya pauta del Estado en un medio de comunicación no significa que el medio tenga que aplaudir todo lo que el gobierno haga. Ese es el gran error que hay en este país. Que cuando te pautan en tus programas, piensan que están comprando tu conciencia. Piensan que tienen el derecho de definir cuál es la línea editorial de ese medio de comunicación, señoras y señores. Aquí me está llegando una información.